Motores que hablan. Estamos en un nuevo episodio de Motores que hablan, esta vez con una piloto, mujer así como yo, pero ella es mucho más experimentada. Estoy muy feliz de tenerte acá, Miri, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y con esto le damos la bienvenida a Miriam Hill. Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar acá y claramente en confianza porque estoy contigo. Para comenzar, cuéntanos un poco de tu primer contacto con el automovilismo. Bueno, mi primer contacto con el automovilismo fue hace aproximadamente unos 12 años, más o menos. Empecé en karts, empecé como todo aficionado en indoor, en karts de alquiler. Y nada, empecé como a escalar, estuve en unas carreras de Rotax y pues automáticamente me dijeron, ¿por qué no te pasas a autos? Y desde el día que lo probé, quedé enamorada también de los autos. Entonces ahí empecé hace 12 años. Bueno, me cuentas que empezaste en karting, pero ¿qué te motivó a dar ese salto hacia automóviles de turismo? Los karting a mí me encantan, de verdad, y es un manejo bastante chévere, uno aprende muchísimo, pero son mucho más costosos que correr en carros. Entonces se me presentó la oportunidad de probar y claramente me lo disfruté muchísimo más, aparte que tú estás como dentro de una bitácora y te sientes súper segura dentro del carro. Entonces son esos factores lo que me hicieron determinar que bueno, es acá, donde tengo que dar el paso es acá. Sé que hay que tener en cuenta que estamos en el auto. sí, obvio, es importante. Es importante mencionar que sí hay silencios dentro de esta entrevista porque estamos dentro del autódromo del Tocancipá. Sí. Uno de los únicos circuitos con los que contamos para automovilismo deportivo en Colombia. Sí. Y por eso mismo hablemos como un poco de esas competencias en las que estás. En este momento sé que estás en TCE y en CNA. Y hablando de este escenario, ¿qué características de este trazado son clave para formar a un piloto novato? Este trazado es bastante complicado, no creas. Hay una curva de hecho que se llama Valientes, es de Valientes, pero digamos muchos pilotos de los que corren acá les va muy bien en el exterior porque tenemos unas condiciones un poco raras en la pista, nos toca bastantes retos y bastantes mañas que cuando probamos otro circuito decimos wow, en serio este circuito es así, y creo que los límites que te toca tener en Tocancipá son wow, súper grandes y te queda mucho más fácil adaptarte a una pista internacional. Entonces, para una persona novata es chévere vivir la experiencia de correr acá, por esos límites. Sabemos que este, digamos, no es el único escenario en Colombia, porque hay otros en construcción, pero ¿en qué difiere este circuito de esos que están en camino? Este circuito tiene muchísimos años en funcionamiento. Claramente pues nos gustaría tener otro escenario también y mejorar el que tenemos, pero en este momento en Medellín de hecho se está creando un nuevo autódromo. Es pequeño, muy parecido a este, pero con todo y que es nuevo y que todavía no hay permisos para hacerlo, el sitio está ubicado en un sitio muy, ¿cómo se dice eso? Muy comercial, muy residencial. Entonces claramente estamos esperando que se logre esa alianza para ver si algún día lo pueden habilitar, pues, para poder tener. No sé si has escuchado también de un autódromo internacional que han proyectado en Boyacá. Sí lo he escuchado, pero no creo que eso sea tan pronto como que podría ser en Medellín. Ok, sí, tiene sentido. No creo. Bueno, hablando también de esta competencia justamente para la que estás practicando hoy, que es el TC2000, ¿en qué clase iniciaste? ¿Y cómo fue esa transición a TC Junior? Efectivamente mi escuela la hice en TC2000, o sea, entera. Yo arranqué en clase B, avancé a clase A. Esta categoría se basa mucho en los tiempos del piloto, más no en los fierros que tenga el carro. Porque a nivel mundial se ve, tú le das a un piloto un carro extremadamente rápido y si no es buen piloto, pues no lo vas a ver cómo llevar. Entonces esa teoría la tiene el TC2000 y por eso yo arranqué en B
de B me ascendieron a la segunda carrera a A, y en A estuve un año y medio, casi 2 años, me pasaron a Junior, y eso fue escalando por tiempos en los vehículos en los cuales yo estaba corriendo. Actualmente estoy corriendo en Junior, llevo 3 años corriendo en Junior, ese es mi tercer año, y pues digamos que tengo el carro, tengo muy buenas bases para subir a TC 2000, que es la máxima, pero en presupuesto ya es bastante costoso hacer el escalón de subirlo a... Ya ahí ya no es de carro, sino... Ni de piloto, perdón, no es de piloto, sino ya de presupuesto, porque pues ya se requieren más llantas, más técnica, mejoras, aerodinámica, muchos factores importantes, entonces por eso, digamos, he desistido de subir, y pues la idea es que este ya sea mi último año en TCE y ya el próximo año poder pasarme y quedarme ya de lleno en CNA. Ok. Hablando un poco de estos retos, ¿cuáles han sido esos retos técnicos y mentales que has encontrado cambiando de un vehículo a otro? Borrar el chip. Por ejemplo, hoy me pasaba mucho con una pilota del equipo, que a uno le hace un cambio pequeño al carro y ella no asimila muy rápido eso, nos pasa a todos. Ese reto a mí me costó mucho al principio, yo era muy cegada siempre en correr, si tengo mi carro de carreras, ¿por qué tengo que correr en otro carro? ¿O por qué tengo que ir a estar en otro carro? Entonces al principio sí era así, porque me costaba mucho ese proceso de adaptación, pero ya después yo creo que los años, la experiencia me ha hecho pues ya en el carro que me subo a tratar de ir al máximo y entenderlo súper rápido. Genial. Bueno, justamente hablando como de equipo, sé que en algún momento fundaste un equipo de competencia femenino. Sí. Y hablando de las mujeres, ¿cómo has visto evolucionar la participación de nosotras las mujeres en el automovilismo? ¿Y en qué categorías específicamente sientes que faltan oportunidades? Pues en el automovilismo, digamos que hay no sé, yo creo que es culpa también de las mujeres el hecho de que no estén más mujeres ahora compitiendo dentro del automovilismo, pero es cuestión de atreverse. Yo efectivamente les digo a todo el mundo, yo me pongo el casco y soy igual a un hombre que tengo al lado, o sea, ninguno me va a decir, ay, eres mujer, siga, nadie, ninguno me va a decir, yo le suelto porque pobrecita, nadie, no. Ninguno me va a decir, yo no la choco porque no, entonces yo dejo que ella me choque entonces porque es niña. Yo me pongo el casco y termino siendo igual que ellos. Fin, la misma teoría. Lo que pasa con las mujeres es que nosotras somos muy metódicas, somos muy de pensar, el hombre no, el hombre es de una arriesgarse. Entonces lo que yo he visto en el transcurso de toda mi carrera con el team femenino, con todo ese proceso, lo que yo he visto es que es difícil, digamos, mantener esa estabilidad entre las mujeres por el tema mental. Pero de resto, yo he visto mujeres ganar. Tatiana Calderón, que ahorita pues claramente ha tenido una super carrera internacional y ha sobrepasado límites que ninguna lo había hecho, ¿sí? Pero estoy segura que si tú puedes, yo puedo, todas podemos y somos iguales en la pista, claro. Completamente. Saliéndonos un poco de este tema, ¿qué ejercicios físicos y de reflejos recomiendas para quienes inician en el automovilismo y buscan competir de una forma segura? A mí siempre me preguntan qué hago. Yo, por ejemplo, me gusta mucho hacer yoga. Para mí el yoga pues, me da mucha concentración. A mí el estar tranquila y aprender a respirar, aprender a calmar, sobre todo a las mujeres se las recomiendo un montón cuando están en el automovilismo, porque la ansiedad nos gana, unos ciertos factores. Los hombres salen a la pista y se les olvida el resto del mundo y nosotras somos más metódicas, entonces a mí me sirvió mucho desde un principio practicar yoga y trotar o montar cicla. Obviamente eso te va a dar el físico correcto para lograrlo. Por lo menos los turismos no son tan fuertes de timón, entonces yo creo que un buen estado físico puede hacer que tú estés concentrado al 100% durante tu carrera, y un mal estado físico va a hacer que respires mal, que estés cansado y no rindas de la misma forma como rendiste desde un principio. Ok. ¿Has tenido oportunidad de correr en escenarios fuera del país? Y bueno, ¿cómo has adaptado tu estilo de conducción a estos cambios, estos escenarios? Yo corrí en Italia corrí karts, y la diferencia en ese momento de lo que yo estaba haciendo fue bastante grande, aparte del nivel. Digamos, en ese momento los karts que estaban en Colombia cuando yo fui a Italia a correr eran bastante diferentes a lo que yo me encontré allá.
pero como te digo, se vuelve un reto. Entonces yo sé que las condiciones no eran las mejores, pero hasta que no se acaba la bandera a cuadros esto no está determinado. Y en esa categoría donde yo estuve, éramos de mujeres y yo las veía súper atletas y súper, mejor dicho, no, se bajaban relajadas del carro y yo, ¿sí? Pero yo decía, pero hasta que no se baja la bandera a cuadros esto no está. Éramos como 20 niñas, de las 20 quedé cuarta. Wow. Y no tenía el nivel, yo las miraba a ellas y muchas les gané que eran las más rápidas, pero no tenían tal vez la concentración, la constancia. Yo, por ejemplo, podía salir andando medio segundo más lenta, pero seguía constante en el tiempo y la constancia a veces hace el ganador. Entonces yo me vine orgullosa de allá. Y después estuve también en Ecuador. Me encanta esa pista, ese circuito es demasiado largo, es un circuito que te lo disfrutas, tienen rectas súper difíciles también, pero la pista, el ambiente, la cantidad de carros que salen allá, yo quedé enamorada con Ecuador. Tengo planes de ir a Panamá, pero pues todavía está en stand-by. Ok, bueno, sí, Yaguarcocha. Un escenario, la verdad, bastante bueno, considero, y también está bueno para las personas que tienen la oportunidad de o que quieren salir. También Ecuador está al lado, pueden hacer la escuela allá. Correcto. Entonces, pues es muy bueno. Y justamente hablando de las personas que quieren iniciarse hoy en el automovilismo deportivo en Colombia, ¿cuál sería tu consejo número 1 sobre dónde entrenar, cómo elegir la categoría, si tienen, digamos, determinada edad? Porque también nos pueden estar escuchando personas menores de edad, o personas que ya están más grandes y está bien a la edad a la que quieran iniciar, pero ¿cuál sería tu consejo número 1 para estas personas que quieren iniciar? ¿Dónde entrenar? ¿Qué categoría elegir? Y hablemos un poco de ese presupuesto, digamos, para quienes quieren iniciar. Pues yo lo primero que hice cuando inicié en autos fue hacer la escuela. Para mí la escuela, aunque tengo el mejor coach que es Felipe Merget, para mí la escuela fue las mejores bases. Por lo menos acá en Colombia está la escuela de Club Las Tortugas, que te explican hasta el más mínimo detalle para que tú salgas a la pista y no solo tengas habilidades para estar en la pista, sino también te lleves esa información de banderas, situaciones de pista, todo ese tema que puede ocurrir durante una carrera. Esos puntos básicos son súper importantes, aunque conozco mucha gente que dice, pero yo para qué escuela o para qué. Mira, yo pisé Academia B y al siguiente mes había averiguado la escuela y estaba en la escuela de Tortugas. Esa es mi primera recomendación, averiguar la escuela. Después viene que en Colombia hay 2 categorías, uno se llama el Campeonato Nacional y el otro se llama TC2000. El CNA tiene una categoría que se llama Autos de Calle, que es una categoría de fomento. Es muy parecida a la de TC2000, solo que corren todas juntas las categorías, entonces dependiendo de tu carro, dependiendo de las mejoras, en qué tiempo gires, el club determina en qué categoría vas. Entonces, y se empieza a hacer un proceso. Claramente compites con más personas, estás en la pista con más personas, debes venir a entrenar, debes venir a mejorar para dar el salto ya al campeonato nacional. Y ese salto al campeonato nacional te lo aprueban cuando ya vean que tú de verdad estás listo para ir a eso. También está el TC2000, que es la que estoy ahorita. El TC2000 inicia a clase B, tiene clase C ahora. Clase C es que puedes venir con tu carro de calle, la inscripción vale como 100.000 pesos y puedes girar regularidad. 200 algo, me parece. Bueno, no me acuerdo, pero puedes girar regularidad y esa regularidad te va a dar un amplio panorama de cómo empezar tus primeros pasos en la pista, conocer por dónde es la entrada, la salida, y en esa clase C también te dan unas bases importantes, más no es escuela, para que tú también no vayas tan perdido en la pista, sino que vayas guiándote en el proceso de clase C. De ahí pasas a clase B con las condiciones de carro que se piden ya un poquito más de carreras, continúas haciendo todo el proceso. Tema de costos, varía muchísimo. Claramente si estás en clase C, pues vienes con tu carro de calle y efectivamente pagas la inscripción y pues tienes contacto con la pista, ¿listo? Clase B ya estás en carrera, ya empiezas a competir, tiene un costo mayor porque empiezan a ingresar mecánicos. A los carros de carrera siempre les pasa algo, o sea, nunca están quietos, entonces empieza ese proceso de a poquitos de ir escalando en el tema, entonces empieza a ser cada vez más costoso.
Lo costoso que se hace es el tema del proyecto. ¿Cuál es el proyecto? El vehículo con que vas a empezar a correr. Se supone que en autos de calle también te dan la opción porque tú puedes empezar a evolucionar tu carro desde autos de calle para convertirlo de carreras. Y aquí también, aquí tú ya debes pasar de clase C a convertir un carro a jaula, todo ese proceso, sistema de extinción, seguridad, todo ese parte de proceso. Entonces, el costo va a depender muchísimo. Una temporada en clase B te puede costar 15, 14 al año. Y son 7 carreras, o sea, no es que te toque decir, no, me toca sacar toda la plata de una vez, no, tú vas progresivamente a medida de lo que vaya pidiendo de gasto. Ok, bueno, te iba a interrumpir, pero preferí no hacerlo, pero para las personas que no saben lo que es la regularidad, es básicamente, digamos, en términos castos, hacer el circuito en el mismo tiempo. Sí. Porque creo que es algo que muchas personas confunden o que no conocen, entonces no entienden. Y por ejemplo, cuando hablábamos ayer o en estos días de los rallies, pues hay rallies de regularidad, hay rallies de velocidad, que en Colombia tenemos algunos rally raid, pero la mayoría de rally que tenemos es de regularidad. Correcto. Justamente no es el más rápido, sino el que llega en el tiempo, y un poco eso también lo traemos a la pista, ¿no? Eso les iba a decir al comentario inicial de lo que es competir. Competir no solo es ser el más rápido, sino ser el más constante, y la constancia te la da la regularidad. Entonces, si yo giro en un entrenamiento, Miriam giró en 1.30.0, se supone que tú debes girar en la carrera en 1.30.0 o mejorar. Y si yo mejoré el tiempo en la carrera, Miriam giró en 1 minuto 30.0 y en carrera estoy en 29.5 porque mejoré, entonces ese debe ser mi promedio durante toda la carrera. Y el promedio y la constancia es lo que hace también al ganador. ¿Cómo lo logramos? Empezamos a remontar, la gente que quiere ir más rápido se escacha, la gente que no sé qué la empieza a embarrar, una vuelta en 1.35 y tú sigues en tu 1.29. Eso hace que tú empieces, digamos, a escalar dentro de la carrera. Y esa regularidad te enseña eso. Claro que sí. Bueno, Miriam, muchas gracias por esta plática, por hacer parte del podcast, y los invitamos a todos a que escuchen Motores que Hablan.